Dices, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Ya estoy grabando la sesión para luego poderla compartir con todos ustedes en el canal de YouTube y poner el link que siempre les comparto a través de WhatsApp. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que les envié el calendario de cómo se va a trabajar este mes. Ya tenemos también algunos otros instructores de transversal que están ingresando. Entonces ya voy a estar coordinando con ellos cómo se va a generar, digamos que cuáles van a ser los días en los que van a dictar las clases correspondientes a transversal y con eso les vuelvo a compartir el calendario actualizado para cada ficha. ¿Listo? Para que con esto ustedes puedan ver y saber qué días van a tener clases en este mes de mayo. Esta sería pues la primera clase técnica que tendríamos y pues las próximas semanas también tendríamos técnicas, también un poco viendo cómo se va moviendo transversal para que no les vaya a quedar tan pesadas las evidencias. ¿Listo? Entonces, eso sería cómo vamos a funcionar durante este mes de mayo. Les voy a compartir pantalla para un momento por acá. Para poder, acá, listo. Para poder hablar un poco sobre las evidencias que hemos visto, que pues siempre ustedes saben que acostumbro a hacerlo, y las que ustedes van a estar viendo, ¿cierto? O las que, bueno, las vamos a ver el día de hoy. Entonces recuerden que cuando empezamos este año conmigo, nosotros empezamos viendo, digamos, todo lo que tiene que ver con mapa conceptual de la clasificación de la carga, presentación, lo voy a poner como en otro color para que lo tengan presente, esta evidencia, presentación de modos y medios, este lo quitamos, infografía sobre el mercado, presentación y clasificación de sectores, este lo quitamos, el foro, que fue el último que vimos, el informe, que fue el último que vimos, ¿verdad? Estas son las evidencias técnicas que se han visto durante este año, ¿verdad? Y con esto terminamos la actividad de proyecto 2 de la fase de análisis. Es decir, que hoy vamos a iniciar con nuestra fase de planeación, con nuestra primera evidencia de la actividad de proyecto número 3. ¿Listo? Esta fase de planeación vamos a ver las siguientes evidencias. Vamos a ver un tema que tiene que ver con proyección de oferta y demanda. Vamos a ver algo de punto de equilibrio que lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con pronósticos cuantitativos también, categorizaciones de inventario y almacenes y modelos de inventario. Vamos a ver, a profundizar en todo el tema de aprovisionamiento y compras. Y por último, vamos a ver unos conceptos de importación y exportación. ¿Listo? Eso sería un poco el plan que se tiene. Sin embargo, pues vamos acomodándonos de acuerdo a lo que se vaya a socializar por parte de transversal. Va a haber una instructora que va a ingresar a dictarles la parte de las TIC, que esta, acuérdense que está pendiente, que son estas evidencias de las tecnologías de la información y la comunicación, que son 4 evidencias que vemos acá. Con ella van a iniciar clase para que puedan ver estas 4 evidencias. Van a haber 2 fichas que van a iniciar con ella y hay una ficha que, si no estoy mal, es la 41. Aún no han visto ética. Entonces van a tener asignado instructor de ética. Entonces, esa sería como un poco la diferencia entre las dos fichas. Porque si efectivamente la 41 no ha visto ética todavía. Listo, entonces eso sería como un poco a grandes rasgos lo que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a iniciar con evaluación de la oferta y la demanda. Vamos a proyectar entonces acá nuestros alumnos para ver el material. ¿Listo? Eh, dudas, preguntas para que levanten la mano y vamos a ir solucionando, sí, pues digamos que lo que podamos solucionar ahorita en la clase. Mm.
Bueno, por acá la ficha. Listo, entonces, como les dije, bueno, acá tengo una manito arriba. Brenda, cuéntame. Hola. No, no escucho, Brenda. Voy a pasar con Steve. Steve Moreno. Profe, buenas tardes. Era para Hola. preguntar para cuándo más o menos sabremos qué evidencias toca repetir o algo con ustedes a la calificación. Yo estoy terminando de calificar ya la primera fase de evidencias y esta semana estoy terminando de calificar lo que es foro y digamos la última parte de las evidencias para poderles enviar un informe de notas. Listo, entonces eso lo vamos a saber esta semana para que estén pendientes ahí de la información. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces a ver, mostrarles por acá. Entonces vamos a empezar, como les dije ahorita, nuestra fase de planeación, actividad de proyecto 3. Cuando ustedes ingresan a la actividad de proyecto 3, van a encontrar la guía y el material de formación. Entonces, ahorita está oculto, pero las evidencias la primera evidencia que vamos a ver hoy es la evaluación de la oferta y la demanda. Y vamos a entrar a ver nuestra guía, que es la guía número 3, y y vamos a entrar a ver también nuestro material de aprendizaje. Listo, entonces acá, celular. Bueno, listo. Entonces acá estamos viendo nuestra guía número 3. Entonces, ustedes ya, la guía siempre es igual, habla de las competencias que se van a desarrollar, tanto técnicas como transversales, y empezamos con nuestra primera evidencia, que es evaluación de la oferta y la demanda. ¿Listo? Entonces, vamos a leer acá un poco la evidencia y vamos a ver el material. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice, teniendo en cuenta el material de apoyo del componente formativo, cuál es el material de formación que nos están sugiriendo, es identificación de los componentes del mercado y las necesidades del cliente, ¿qué sería para esta primera parte? ¿Listo? Nos está diciendo que elaboremos un análisis de la oferta y la demanda, porque estas son las tareas básicas de cualquier empresa. Adicionalmente, se requiere saber qué se ofrece, a quién y a qué precio, detectar cuál es la oferta de producto en un sector determinado y a qué tipo de demanda le estamos ofreciendo este producto. Todo esto es fundamental para fijar el precio del producto o servicio que ofrece la empresa, entre otras cosas. Por consiguiente, realizar el análisis de la oferta y la demanda de un producto o servicio que tenga la empresa con la que se está desarrollando el proyecto. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta? ¿Qué diferentes, o sea, qué aspectos vamos a tratar de identificar que ustedes como que reconozcan? ¿Cuál es la diferencia entre mercado, oferta y demanda? ¿Cuáles son esas estrategias de publicidad y promoción que implementan para impulsar la venta del producto? Definir el tipo de mercado que tiene esa empresa, ¿cierto? Si es un monopolio, o sea, qué tipo de mercado es dentro, digamos, dentro de la competencia. Identificar qué variables pueden afectar la oferta del producto en el tiempo. Estimar por medio de información primaria y secundaria a cuánto asciende la producción total del sector. Estudiar la demanda de cada producto o servicio, donde se evidencian las necesidades del comportamiento, los deseos, las actitudes de los consumidores. Esta información sirve para estimar las ventas y proyectarlas y es un referente importante para la planificación de actividades y recursos. Identificar en ese informe qué es el punto de equilibrio, un concepto de qué es el punto de equilibrio, ¿cierto? Que el punto de equilibrio básicamente es una intersección también entre oferta y demanda.
el punto en el que se cruzan la oferta y la demanda, cuando el precio del mercado coincide con el punto de equilibrio de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma, el precio correspondiente a este punto es llamado punto de precio de equilibrio, la cantidad que se ofrece y se demanda, en otras palabras, la cantidad del bien que se intercambia es llamada cantidad de equilibrio. Entonces acá nos están hablando un poco del concepto de punto de equilibrio, que eso igual lo vamos a ver más adelante en otra evidencia. Acá lo que queremos es que ustedes investiguen qué es el punto de equilibrio, qué es el precio de equilibrio y qué es la cantidad de equilibrio. Y lo detallen en ese informe. Y con todas esas preguntas, invita a hacer un informe escrito donde ustedes evidencien la realidad de lo que está haciendo, lo que están haciendo con el producto o el servicio. El archivo, bueno, como digamos que cómo lo van a presentar. Entonces, básicamente acá con esta evidencia lo que ustedes van a hacer es un informe escrito, tal cual como dice, donde van a ir como detallando cada una de estas variables, ¿cierto? Entonces, va a tener un enfoque en la empresa y en un producto. Entonces, por ejemplo, si ustedes eligieron la empresa de ramo, se quieren enfocar en el, en el chocorramo puntualmente, o van a hacerlo de una empresa de café y se van a enfocar en el café entero para moler, ¿cierto? Entonces, ese producto ustedes tienen que identificar cuáles son las estrategias de publicidad y promoción que se deben implementar para esa venta de ese producto o que se implementan actualmente. Luego de la empresa que eligieron, de qué tipo de mercado pertenece, qué variables pueden afectar a ese producto. Por ejemplo, no sé, una subida en materias primas, de pronto un tema climático, identificar qué variables pueden afectar esa oferta del producto en el tiempo. Eh, Investigar un poco también del sector, ahí por eso vimos sectores también económicos para poder entender un poco mm, cómo funciona el sector en el que está, digamos que definida ese producto, si es el café, por ejemplo. Em, Creo que inicialmente, digamos que acá no hay que definir cada punto tal cual como dice acá, sino que esto sea lo que se tenga en cuenta dentro del informe. Por ejemplo, cuál es el tipo de cliente que consume ese producto, cuáles son sus características, qué buscan el producto y que también ustedes definan esos conceptos, qué es el punto de equilibrio, qué es el precio de equilibrio y qué es la cantidad de equilibrio. Eso es lo que va a ir en el informe. Digamos que acá lo que buscamos es identificar que ustedes entiendan el concepto de mercado, oferta y demanda, como tanto la oferta como la demanda puede tener variables que la alteren, ¿cierto? Y cómo esa alteración de esas variables afectan también el punto de equilibrio digamos que de la empresa, ¿cierto? Y basado en ese punto de equilibrio y basado en esa oferta y esa demanda, pues posteriormente vamos a hablar de planeación de la demanda, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no puedo estar teniendo una empresa y no tener una planificación acertada de la demanda, porque de acuérdense que la planificación va a ser como esa fuente de información principal para todos los otros procesos de la cadena de suministro, como lo es compras, aprovisionamiento, almacenamiento, mano de obra requerida para producción, para ensamble, para empaque, para distribución. Entonces, la planificación de la demanda es esa principal fuente de información que va a generar que toda la cadena de suministro empiece a accionarse y a funcionar. ¿Listo? Entonces, por eso, como que queremos que ustedes entiendan y comprendan muy bien esos conceptos de oferta, demanda y mercado, cómo interactúan entre ellos, y eso lo van a hacer basado en la empresa que han estado trabajando y un producto de esa empresa. La información que ustedes, la idea es que la consulten, la investiguen y pueda ser real. Si no, pues entonces tratar sí, de buscar lo más que puedan, si no, entonces enfocarse en los conceptos, ¿sí? Que dentro de ese informe ustedes puedan hablarme de, ok, la oferta que se tiene normalmente de este producto es esto y la oferta es esto, la demanda de este producto en el país está dada en estos porcentajes o en estos valores o hemos investigado qué y con eso poder como calificar y entender que ustedes comprenden estos tres conceptos, el punto de equilibrio, em,
y cómo es la caracterización de los consumidores de ese producto. ¿Listo? Ese sería como este informe que se tiene que realizar acá. Es un informe escrito con su portada y su desarrollo de los diferentes, digamos que puntos. ¿Listo? Eso sería lo que se debe realizar allí. Vamos a ver acá el material de formación. Un momento, por acá. Nosotros acá ya estuvimos viendo la clase pasada sobre el tema de marketing, ¿cierto? Donde hablamos de necesidades de los clientes, donde hablamos de esta pirámide de Maslow, donde habla de las diferentes necesidades. Y cuando yo estoy hablando de las necesidades del cliente, estoy hablando de la demanda, ¿no? Es decir, que todo eso que necesitan las personas del mundo en general son servicios y productos que la gente demanda o requiere. Y la oferta son las empresas, grupos, personas que suplen esas necesidades y le dan una solución a esas necesidades. Listo. Bueno, acá empezamos a hablar entonces de demanda de bienes intermediarios, métodos y técnicas de pronósticos para mercados, proyección de la oferta. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acá ya de estos temas que igual también los vamos a ver en las siguientes clases porque vamos a tener evidencias puntuales de eso, pero podemos hablar de estos dos temas, proyección de la oferta y proyección de la demanda. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Hernández acá? El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como es el precio en el mercado del producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico que se desarrolla en el proyecto. Para proyectar la oferta se debe estimar oferta futura a partir de los datos de consumo aparente. Utilizando uno de los métodos de proyección, el método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes. Entonces acá nos hablan de tipos de oferta. Se requiere saber que la oferta, a pesar de ser una sola, tiene tres tipos como lo pueden ver. La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico. Oferta competitiva o de mercado libre es aquella en la que los productores y prestadores del servicio se encuentran en circunstancias de libre competencia. Oferta oligopólica se caracteriza porque el mercado se haya controlado por solo unos cuantos productores o prestadores del servicio. Ellos determinan la oferta, los precios y, bueno, los precios normalmente. Oferta monopólica se encuentra dominada por un solo productor o prestador del bien o servicio que impone calidad, precio y cantidad. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que se puede clasificar la oferta en diferentes tipos de acuerdo a la competencia que tengamos, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de una oferta oligopólica, podemos hablar, por ejemplo, de aerolíneas, ¿cierto? No es monopólica porque hay más de un competidor o hay más de una empresa prestadora del servicio, pero si hay pocas o unos cuantas empresas. Por ejemplo, en el país, ¿cierto? Que básicamente determinan la oferta y los precios. O sea, entre ellos mismos se definen los precios y no hay una libre competencia porque al final pues son unos pocos los prestadores del servicio. En la competitiva de mercado libre pues son digamos que mayoría de industrias donde se tienen diferentes competidores con productos similares o iguales al nuestro. Con eso, cuando habla de la investigación de campo, es que para hacer una proyección de la oferta, pues se debe conocer la competencia, entender qué ofrecen, cuál es el tipo de cliente, qué precio se maneja, y con ese tipo de investigación poder hacer una proyección de precio y de oferta adecuada. Luego vamos a hablar con esta proyección de la oferta, ¿qué va a pasar? Pues voy a poder definir precio, voy a poder ver dónde me ubico en el mercado para poder ser competitivo con mis otros oferentes. Proyección de la demanda. Entonces, ahorita hablamos de oferta, vamos a hablar de demanda. La proyección de la demanda es el resultado de la información recopilada, la cual nos da un pronóstico de la demanda que se presentará a futuro, pudiendo ser esta positiva o negativa de acuerdo al escenario en el que se vaya a invertir.
Realizar la estimación de esta permite tomar decisiones acertadas en el giro del negocio. El pronóstico se hace importante tal como lo exponen Exam Business. Conocer el pronóstico de la demanda permite a las empresas contar con un mínimo de inventario suficiente para abastecer un determinado periodo. Era como les decía ahorita, es la información principal para poder prepararse, operar de manera correcta y poder estar preparados frente a un imprevisto o a un tema de inventario. ¿Listo? De esta manera evitar escasez de productos, así como generar la proyección de ventas futuras con el fin de generar presupuestos de costos y estimados, con el fin de realizar un pronóstico de la demanda, ventas que permita llevar un mejor control de la producción y reducir los riesgos de pérdida. Se pueden aplicar los siguientes métodos. Entonces van a ver, digamos que algunos métodos, ¿cierto? Análisis de registros históricos, estudio de la demanda potencial e investigación de mercados. Van a ser algunos métodos de proyección de la demanda que luego la próxima semana vamos a estar viendo ya un método puntual y explicando un método puntual de proyección de la demanda. ¿Listo? Listo, entonces este medio requiere del estudio de las ventas anteriores, es decir, cuando analizamos registros históricos ya hemos tenido venta o tenemos información histórica, por ejemplo, de competidores o de otras personas que han hecho lo mismo y que tienen como un poco el historial de ventas o cómo se mueve ese producto en el mercado. Y con eso poder generar unos pronósticos de estacionalidad. Y esto luego ya se va haciendo cada mes para poder identificar, digamos que ese pronóstico cada 3 meses, 6 meses, de acuerdo a la necesidad de la empresa. Estudio de la demanda potencial es el máximo posible de demanda de ofertas semejantes a la de una empresa en un mercado determinado. Este método permite estimar la porción del total que se ocupará con base en las limitaciones propias, como capital de trabajo, capacidad máxima. Entonces acá se va a una demanda potencial y máxima para poder como suplir el mercado. Y en la última es investigación de mercados. Se pronostica la demanda a través de un estudio de mercado. Este sistema requiere de aplicación de encuestas, visitas y demás, que digamos que es mucho más de campo de poder conocer y entender al cliente y al consumidor de nuestro producto. Bueno, acá ya empezamos a hablar como de lo que es, digamos, la proyección de la demanda, que eso lo vamos a ver la siguiente clase. Acá digamos que lo que queremos empezar a ver es todo lo que tiene que ver con los conceptos de oferta, demanda, proyección de la oferta, proyección de la demanda y mercado. ¿Listo? Eh, ya les vuelvo a proyectar. Un momento. Listo, ya les voy a proyectar un video. Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos. ¿Qué tal, Economy Lovers? Hoy vamos a ver qué es y cómo funciona la ley de oferta y demanda. La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto o servicio por sus consumidores o usuarios y la cantidad ofrecida de ese producto o servicio por sus fabricantes o productores, teniendo en cuenta el precio al que se vende dicho producto o servicio. Para entender la teoría de la ley de la oferta y la demanda, primero debes conocer la ley de la demanda y la ley de la oferta, cada una por un lado, por separado. ¿Y por qué? Porque esta teoría es el resultado de la vinculación que existe entre ambas leyes. La ley de la demanda establece que, ceteris paribus, palabra este del demonio, que significa que si mantenemos todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye
cuando el precio aumenta. Gráficamente se representa mediante una curva decreciente de esta forma, y lo que hacemos es movernos sobre la curva de la demanda. Esto se debe a que cuanto más caro sea un bien, menor será el número de consumidores interesados en comprarlo. Por ejemplo, imagina que te apetece tomarte un zumo de naranja mientras tomas el sol en la playa. Por lo que vas a un chiringuito a pedir uno. Si el precio que tiene el zumo de naranja es de 1 euro, probablemente tú y unos cuantos más lo compraréis. En cambio, si el precio es de 100 euros, casi seguro que no lo comprarás, si aún no estás totalmente deshidratado. Por otro lado, la ley de la oferta indica que ceteris paribus, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio también aumenta. Su representación es mediante una curva creciente que es tal que así. Es decir, cuando el precio de un bien aumenta, también crece el número de productores interesados en venderlo, por lo que la oferta crece. Volvamos a nuestro ejemplo de los zumos. Si el bar puede vender zumos a 20 euros con un coste de 1, mucha gente querrá vender zumos. Por lo contrario, si el precio es de 1,5 euros, habrá muchos chiringuitos que no les interese vender zumos a ese precio y decidan probar las caipiriñas. Tanto hablar de zumos que ahora me está entrando sed. Es decir, la oferta y la demanda de un producto depende principalmente del precio del mismo. Este es la palanca que provoca mayor o menor volumen de unidades vendidas. El objetivo de todas las empresas es establecer un precio atractivo para el cliente y donde el margen de rentabilidad sea óptimo. Esto ocurre cuando en un mercado se iguala la cantidad demandada a la cantidad ofrecida a un determinado precio. Este es conocido como punto de equilibrio. Gráficamente está representado de la siguiente manera. El punto donde se cruzan ambas curvas es el punto de equilibrio o equilibrio de mercado. Pero, ¿cómo se alcanza dicho punto? Para entender cómo se puede llegar al punto de equilibrio, hay que hablar de dos situaciones de exceso: el exceso de oferta y el exceso de demanda. Cuando existe exceso de oferta, el precio de venta de un producto es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Con el tiempo, los oferentes acabarán bajando en precio para así aumentar las ventas. Por lo contrario, cuando existe una escasez de producto, es porque el precio del bien está por debajo del punto de equilibrio y ocurre lo que se conoce como exceso de demanda. Un ejemplo para entender esto es la ropa de lujo limitada. Al haber tan pocas unidades de cada pieza, una vez se agotan las unidades en stock, los afortunados que han conseguido alguno de los productos pueden revenderlos a un precio mayor. Alcanzar el precio de equilibrio en el mercado es determinante para que este sea eficiente. Si quieres saber cómo se forman estos precios, te recomiendo que hagas nuestro curso del funcionamiento del dinero y los precios. Ya acabaste. Si por alguna razón se produce un aumento de la demanda de un bien, su representación gráfica se verá desplazada a la derecha y obtendremos un nuevo punto de equilibrio. Esto mismo ocurre con el papel de regalo en Navidad o con los helados en verano. Si ocurre lo contrario, que los vendedores por alguna razón disminuyen su producción, en la gráfica observaremos un movimiento de la curva de oferta a la izquierda y por tanto un aumento del precio del bien en cuestión, y con ello la demanda se verá reducida. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con la verdura y la fruta en épocas de sequía. Las sequías hacen que la producción de estos alimentos se vea afectada de manera negativa, por lo que los agricultores tienen que aumentar el precio. Ya por fin te has enterado de por qué esa camiseta o ese producto que quieres comprarte tiene un precio tan alto. ¿Y tú? ¿Podrías decirme alguna situación donde hayas detectado un exceso de oferta o de demanda? ¿Qué piensas que ocurre cuando se fijan precios mínimos o máximos a los productos? Déjamelo en los comentarios. ¡Nos vemos! Listo. Entonces, acá ese es uno de los videos donde podemos un poco entender también cómo se relacionan los conceptos de oferta, demanda, precio y punto de equilibrio. ¿Listo? Que son digamos que las variables más importantes para lo que tiene que ver con nuestro estudio de mercado o nuestra proyección de la oferta y la demanda y lo que vamos a ver durante este módulo. Voy a hacer un cambio para no enredar, porque ya la evidencia pasada, donde hablamos de mercado, ustedes ya tomaron la empresa, la identificaron. Entonces,
el informe no quiero que se enrede tanto. Entonces lo que voy a hacer es que no va a ser un informe escrito, sino que va a ser una infografía, una diapositiva, donde ustedes, o puede ser una presentación, más bien una presentación, no una infografía, sino una presentación donde ustedes me expliquen estos conceptos que acabamos de ver, donde ustedes me van a explicar qué es la proyección de la oferta, qué es la proyección de la demanda, qué es el punto de equilibrio, qué papel cumple el precio y cómo esas variables al moverse impactan tanto en la oferta como en la demanda. Eso es lo que van a hacer en su presentación. Entonces van a explicarme lo que vieron en el video ahorita y consultando otros videos, otra información, me van a evidenciar que conocen y que comprenden qué es la oferta, qué es la demanda, qué es el punto de equilibrio y cómo todo esto interactúa en el mercado. ¿Cierto? Esa va a ser la evidencia, va a ser una presentación de esos temas. Ya no vamos a meter que la empresa, que el producto, necesito que ustedes lo tomen así y ya después en la conclusión, de pronto podemos hacer una conclusión basada en cómo ustedes evidencian esas variables en la empresa que han estado trabajando, en las evidencias anteriores. Pero principalmente lo que voy a calificar es esos conceptos y la relación de los conceptos. ¿Listo? Porque necesito que los tengan muy claros para las siguientes evidencias que veremos, que es la proyección de oferta y demanda, cómo calcular el punto de equilibrio, sí, modelos cuantitativos de proyección de demanda. Bueno, entonces, esa sería la evidencia, va a ser la presentación, ¿vale? Listo. ¿Dudas, Luis? ¿Luis? Instructora, yo le hago una pregunta. Usted será, bueno, no es una pregunta, es como una sugerencia. ¿Será que usted nos puede enviar el link del video para nosotros tener en cuenta esa información de ese video? Sí, sí, listo. Ya apenas terminemos se las envío por WhatsApp. Listo, ¿Listo? vale, gracias. Margarita. Margarita. Bueno, listo. Esa sería la evidencia que van a realizar. Y eso sería todo por la clase de hoy. Váyanla trabajando, chicos, vayan subiendo las evidencias que ya hemos visto. Recuerden que estamos hablando de darles plazo hasta el 15 de mayo para las evidencias más antiguas, porque necesito que empiecen a subirme evidencias de las técnicas porque no he visto que me hayan avanzado mucho. Entonces, dejarles ese mensaje que vayan subiendo evidencias. Les voy a enviar, voy a hablar con los profesores de transversal a ver cuándo van a dictar las otras clases y con bilingüismo y les vuelvo a enviar el calendario. ¿Listo? Y estamos ahí pendientes y ahorita les envío entonces el link de estos videos, de este material complementario. ¿Ok? Listo, Margarita, ya te leo el mensaje y si nadie más tiene preguntas, ya bueno, hoy termino de calificar y les envío las notas a todos para que puedan ver sus evidencias. Sí, Margarita, si quieres me escribes y te respondo por acá. Listo, chicos, sería eso entonces. Muchas gracias por su atención en la clase y voy a enviarles pues toda la información también por el WhatsApp. ¿Listo? Entonces eso sería todo. Quedo pendiente, Margarita, si tienes alguna pregunta por el chat. ¿Listo? Bueno, buena noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.